todos. Bienvenidos nuevamente. Y en esta jornada salmantina, donde celebramos la declaración de venerable de don Juan Sánchez Hernández, apóstol del sacerdocio, es muy significativa la presencia hoy entre nosotros de don Antonio Bravo Tisner. Cuando el pasado mes de enero las siervas le pedíamos que nos acompañara en este día y nos compartiera sus reflexiones sobre el sacerdocio hoy, sabíamos que era la persona indicada y así se lo hicimos saber. Así que le agradecemos sobremanera su sí, como María, su sí. Don Antonio es sacerdote originario de la diócesis de Huesca, nacido en la bella localidad de Angües, y según sus propias palabras, ahora está incordiando en la diócesis de Madrid. Ordenado sacerdote en 1965, pertenece a la Asociación de los Sacerdotes del Prado, Instituto Secular Clerical de Derecho Pontificio. En Huesca ejerció como prefecto de teólogos y filósofos en el seminario y fue consiliario de la JOB. Entre 1968 y 1983 desarrolló el ministerio sacerdotal como coadjutor y párroco en Madrid, siendo además sucesivamente responsable nacional de los sacerdotes del Prado, profesor del Centro de Estudios del Seminario de Madrid y delegado episcopal de evangelización de la diócesis. Entre 1983 y 2001 fue responsable general de su instituto, siempre al servicio de la vocación y misión pradosiana, la evangelización de los pobres. De 2004 a 2007 fue delegado episcopal de Cáritas Española. Los que le conocen bien dicen de don Antonio que no es un mero intelectual de la teología, sino un verdadero sacerdote creyente que reflexiona desde la vida de los pobres. Un apóstol pobre para los pobres. Ha sido inspiración para toda una generación de sacerdotes y sigue siendo un referente y un auténtico compañero de espiritualidad de laicos, sacerdotes y vida consagrada. Nuestro Instituto Secular, Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, cuenta con él desde hace años para impartir las meditaciones de los retiros espirituales en la demarcación de Madrid. Y les podemos asegurar que el material que nos ofrece es siempre de una gran hondura y huele a evangelio. Es autor de varios libros: La oración del sacerdote, Eucaristía y sacerdocio, Ministros de la Nueva Alianza o La espiritualidad del sacerdote hoy. Sus reflexiones sobre el sacerdocio siempre han sido iluminadoras y por eso nuevamente le agradecemos que hoy esté aquí. El ideal que movió el corazón del venerable Juan Sánchez Hernández durante toda su vida fue la santificación de los sacerdotes, sintiendo la llamada a ser apóstol del sacerdocio y formar almas sacerdotales. Pues que tus palabras, Antonio, nos sigan ayudando a ir tras las huellas de Jesucristo sacerdote. Bueno, pues ya me oyen. Ya han visto que les va a hablar un viejo. Pues me permitiré la libertad de los viejos al hablarles entonces. Bueno, y entonces para presentar esta reflexión he pensado oportuno partir de una pregunta que se hace la carta a los hebreos. Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, pues el pueblo había recibido una ley respecto del mismo, ¿qué falta hacía que surgiese
otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón. Y el autor de la carta a los Hebreos lo justifica así, que es muy importante por lo que yo he elegido este camino. Porque cambiar el sacerdocio implica forzosamente cambiar la ley y la economía. Entonces, se trata de adentrarnos en la novedad del sacerdocio de Cristo. Y por eso concluye el autor. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no ha llegado a serlo en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues estás testiguado, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Entremos pues en la novedad. El sacerdocio estaba ligado a la renovación de la alianza de Dios con Israel. Dios eligió a sus sacerdotes en el Antiguo Testamento para que sean mis sacerdotes, eligió a Aarón, y al servicio, por lo tanto, de una relación de comunión que el pueblo entero debía mantener con Dios, a partir de las estipulaciones de la alianza. Era misión del sacerdote, por lo tanto, velar para que llegase a ser realidad en el tiempo la propuesta divina: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y esto siempre en futuro, porque nunca se logró, nunca se terminó de lograr. Ante la terquedad del pueblo, Jeremías anunció una nueva alianza, no una simple renovación, una nueva alianza. Nosotros siempre pensamos en la renovación. Jeremías piensa en eso. Una alianza que se ha realizado de una vez para siempre en la sangre, como dice el autor de la carta a los Hebreos, del apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión de fe. Apóstol y sumo sacerdote, que es importante subrayar esa unidad profunda. Cambiar el sacerdocio es forzosamente cambiar la ley. Renovar el sacerdocio, ¿verdad?, será entrar en la novedad. Y por eso la carta a los Hebreos nos recuerda considerar al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. La vocación del cristiano es una vocación celeste, una vocación comunitaria. Nosotros, afirma el apóstol Pablo, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos vueltos hacia el futuro, no hacia el pasado, hacia el futuro. La primera carta de Juan enseña: somos ya hijos de Dios y estamos destinados a ser semejantes a Él, pues le veremos tal cual es. Para ser fiel el sacerdote a su vocación en el mundo, es muy importante entonces ahondar en la novedad insondable del sacerdocio de Cristo. No tanto de si tengo que hacer esto psicológicamente, sociológicamente, etc., sino si brota justamente de la novedad del sacerdocio de Cristo, en la que nos tenemos que introducir. Jeremías había puesto estas dimensiones de novedad en la nueva alianza. Será una alianza interior. La ley no será escrita en tablas de piedra, sino inscrita en los corazones.
El conocimiento del Señor será personal y universal, de modo que recreará una relación de auténtica comunión entre Dios y la humanidad. El Señor perdonará la culpa del pueblo y no recordará sus pecados. Así se sellará de forma definitiva la alianza. Yo soy vuestro pueblo, vuestro Dios, y vosotros sois mi pueblo. Llegamos entonces a la realización del futuro en Cristo Jesús, una novedad que permanece y que nosotros tendremos que ir desarrollando. Pues bien, entonces, para adentrarnos en esta novedad, yo les propongo dos partes en mi intervención. Una primera parte, descubrir la novedad del sacerdocio de Cristo, la novedad, ¿verdad? Lo que no repetimos. Y segundo, las consecuencias para nosotros, pueblo sacerdotal. Pueblo que tiene que configurarse justamente desde la novedad del sacerdocio de Cristo, desde la novedad de la nueva alianza, de la nueva economía, Primera parte por mi intervención, novedad del sacerdocio de Jesucristo, la novedad. La carta a los hebreos comienza por esta afirmación importante. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Estamos entonces en el Hijo que nos ha hablado y en el sacerdocio del Hijo, no del intermediario, sino del mediador único. Es muy importante distinguir entre intermediario y mediador. La identidad del mediador de la nueva alianza queda fijada desde el inicio. Es el Hijo, el mediador. No es un sacerdocio elegido entre los hombres, sino un sacerdocio enviado por Dios. Dios envía a su Hijo, y es muy diferente. Por eso no habrá nuevo sacerdocio ya. Nuevo sacerdocio. El misterio de la encarnación, entonces, funda la identidad y misión del apóstol y sumo sacerdote. Es el principio de la encarnación del sacerdocio. Y por lo tanto, la presencia en el mundo. Dios adentra en el mundo. El sacerdocio no es para salir, sino para entrar. Dios envió a su Hijo al mundo. Y Él fue enviado por el Padre para consumar la obra de la salvación, la obra iniciada por Dios. Jesús no viene con un proyecto, es enviado. Y eso funda fundamentalmente el sacerdocio, el principio sacerdotal de ser enviado al mundo. No en la separación como era el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino en la solidaridad con este mundo. Por eso el Verbo fue enviado por el Padre al mundo en una carne semejante a la del pecado. El sacerdocio comporta, por tanto, esta gran novedad inicial. No somos separados. Somos en Cristo enviados al mundo. Por eso Jesús nos recordó a quien el Padre consagró o santificó y envió al mundo. Jesús es santificado y enviado al mundo. Y ahí es el punto inicial del sacerdocio de Cristo.
Por eso la carta a los hebreos concluirá que el Dios de la paz, que hizo retornar entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús, Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien para que cumpláis su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. Nuestro sacerdocio nos envía al mundo, primer interrogante, o nos retira del mundo. Pero el sacerdocio de Jesús no se cumple en la encarnación, es el punto de partida. Por eso viene la segunda etapa en ese devenir existencial sacerdotal de Jesús. La segunda etapa es justamente la obediencia filial. Es por la obediencia que Jesús se entrega, se ofrece y devendrá sacerdote. Pero tendremos que llegar a la tercera etapa, donde queda constituido sacerdote. La alianza arranca siempre de la iniciativa de Dios, pero para que sea sellada la alianza se necesita la respuesta del hombre. Se necesita el sí, la respuesta. Y esto es lo que sucede justamente en la obediencia de Cristo. Jesús es el hombre nuevo, el hombre que dice sí, incondicional a Dios, que da la respuesta definitiva en nombre de la humanidad a Dios. En la sangre del mediador de Jesús acontece, por lo tanto, la iniciativa del Padre y la respuesta del hombre. Por eso no es un intermediario. Por eso, como nos recuerda San Juan, une el cielo y la tierra. Por una parte, representa como apóstol la iniciativa de Dios enviándolo, y por otra parte la respuesta del hombre acabada, perfecta y definitiva, el sí del hombre nuevo a la propuesta de Dios. Y por eso nos recuerda la carta que conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez para siempre. Para siempre. La alianza se consuma. Y eso es lo que recordamos justamente en la Eucaristía. Esta es la sangre de la nueva y eterna alianza, donde se realiza justamente ese encuentro definitivo de comunión en el amor entre Dios y la humanidad. En Cristo, el hombre nuevo. La salvación es un don gratuito, pero comporta la obediencia de la fe y comporta el don. Por eso en la segunda carta a los Corintios se nos recordará así: todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Volveré sobre esto a sacar las consecuencias, ¿verdad? Todo procede de Dios, que nos envió a su Hijo para que en Él podamos dar una respuesta acabada. Pero hay una tercera etapa a la que me quiero referir, en el devenir sacerdotal de Cristo, porque Cristo no era sacerdote. Era de la tribu de Judá. Nunca se alzó, sino que llegó a ser. El sacerdocio existencial supone un devenir continuamente. No somos sacerdotes, estamos en camino. Estamos en camino. Y por eso la carta a los hebreos nos hablará del sacerdocio celeste. El sacerdocio celeste. Porque no todo sacrificio es agradable a Dios.
para que algo quede constituido en sacrificio, tiene que ser agradable a Dios y acogido por Dios. Y eso lo encontramos desde la primera página de la Biblia, ¿no? Acogió el sacrificio de Abel y no el sacrificio de Caín. Y como no tenemos tiempo, no voy a hacer el recorrido por la Biblia, ¿verdad? Pero podríamos hacer el recorrido, y eso porque Dios no mira el sacrificio, sino el corazón. Recuerden la historia de Saúl, por ejemplo, donde sencillamente, pues como estoy hablando a personas que conocen la Biblia, no me voy a detener, ¿verdad? Cristo nos recordará entonces, Cristo es el nuevo sacerdote. ¿Por qué? Porque el Padre ha aceptado su sacrificio. Porque el Padre lo ha resucitado de entre los muertos, que es la forma de aceptación de su muerte, de su sacrificio. Y entonces Jesús se convierte en sacerdote y víctima. Sacerdote y víctima. Que es muy importante, ¿verdad? Porque a mí me molestan mucho esas reivindicaciones que se hacen del sacerdocio, del poder, de la fuerza, de quién manda, etc. Pero si el sacerdocio es del siervo, ¿y quién nos impide ser siervos? ¿Quién nos impide ser sacerdote y víctima? No nos lo impide nadie. El poder es otra cuestión, ¿verdad? Pero entonces ya no estamos en la novedad del sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio del siervo, que se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Por eso el sacerdocio de la antigua alianza no era más que sombra del verdadero sacerdocio, y lo que nosotros vivimos sigue siendo sombra del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio y de la novedad de Cristo, al menos existencial. Por eso la carta a los hebreos, y perdonad la rapidez, ¿verdad?, nos recuerda que como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. No el sacerdocio de novedades, ¿verdad?, sino el sacerdocio de la novedad. Porque tenemos que pasar del plural al singular. La novedad, no las novedades. Por eso no me voy a detener en las novedades, claro, sino en la novedad. El sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para interceder a favor de ellos. Cristo sigue ejerciendo su sacerdocio. Ese sacerdocio celeste que es agradable y acogido por el Padre. Bueno, partiendo de ahí, que era lo menos importante, ¿verdad? Quería recordar solamente la novedad, pues cómo participamos de este sacerdocio y cuáles son las consecuencias para participar de la novedad del sacerdocio de Cristo, que no es la separación, sino la encarnación, que no es el poder, sino la obediencia y humillación, que no es lo que a mí me parece, sino lo que agrada al Padre. ¿Verdad? En esa novedad, ¿cuáles son las perspectivas en las que nos tenemos que mover? Los viejos ya nos estamos hasta adelante. Pues bien, incorporados a la muerte y resurrección de Jesucristo por el bautismo, el cristiano es hecho miembro para siempre de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es lo que decimos en el bautismo. Luego todos somos
partícipes del sacerdocio de Cristo. Renacer del agua y del Espíritu lleva consigo entrar a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y por lo mismo nos adentramos en el verdadero culto a Dios y al servicio de la reconciliación de Dios con la humanidad, de Dios que está reconciliando a la humanidad consigo. La Eucaristía, en cuanto es anticipo del banquete del reino de Dios, aparece como la fuente y la culminación de toda la existencia y misión de la Iglesia. Por ello, el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la liturgia, nos recuerda que toda liturgia es obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia. Toda liturgia, la Eucaristía, de Cristo sacerdote siempre, que es el que nos preside, y de su cuerpo, que es la Iglesia, no del presbítero, sino de todo el cuerpo, que es la Iglesia. Porque a veces lo olvidamos y tendemos a identificar presbítero con sacerdote, ¿verdad? Y yo no les voy a hablar de los presbíteros, les hablo del sacerdocio del que participamos todos, los cristianos, por la gracia bautismal. Por eso los textos bíblicos nos recuerdan sacerdocio santo, sacerdocio real, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que ustedes conocen igual que yo. La Iglesia, pues, es sacerdotal en cuanto es el cuerpo de Cristo en la historia y se halla ya unida sacramentalmente al sacerdote celeste. Esto, a mi entender, tiene muchas consecuencias. Yo voy a extraer 5 consecuencias, pero no quiere decir que no haya otras muchas más, pero en una charla hay que ser limitado, ¿verdad? Y dices, primera consecuencia, entonces, en Cristo somos enviados al mundo, no somos enviados a la Iglesia, somos enviados al mundo. ¿Y para qué somos enviados al mundo? Pues para cantar las maravillas que Dios ha realizado en y por su siervo Jesús. Para cantar las maravillas que ha realizado por su siervo Jesús, que es lo que manifestó Pedro el día de Pentecostés. Fue toda la comunidad la que daba testimonio en el Espíritu de las maravillas de Dios. Todos nosotros, como Jesús, el apóstol, somos enviados al mundo por el Padre. Es lo que fundamenta nuestro sacerdocio. No para retirarnos, sino que somos enviados como apóstol al mundo. La secularidad propia de la Iglesia es justamente vivir y servir al mundo. Vivir y servir al mundo. No autoafirmarnos, sino ponernos justamente al servicio. El oficio sagrado del anuncio del Evangelio, escúchenlo bien, el oficio sagrado del anuncio del Evangelio, la liturgia, ¿verdad?, es responsabilidad de todos los cristianos. De todos los cristianos. No por delegación, ¿verdad?, sino por gracia bautismal, por la participación en Cristo. San Pablo nos lo recordará con estas palabras maravillosas. Habla de lo que ha trabajado, etc. Dice, lo he hecho en virtud de la gracia de Dios que me ha otorgado ser ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios. El oficio sagrado.
para que la ofrenda de los gentiles consagrada por el Espíritu Santo sea agradable. Anunciar las maravillas para llevar a todos a ser ofrenda agradable a Dios. Y para eso nos recuerdan las parábolas del gran banquete, por ejemplo, cómo Dios envía a su siervo al mundo, a las encrucijadas de los caminos, etc., para convocar, nos dirá en Mateo, a buenos y malos. A buenos y malos. Luego, vivir el sacerdocio será estar siempre en camino hacia los que están lejos, para invitarlos al banquete, para que participen en la fiesta. Como siervos entonces, como siervos, no como poderosos, no como fuertes, etcétera, etcétera, lo que ustedes comprenden fácilmente, ¿verdad? Porque claro, entonces no es el poder lo que va a evangelizar, sino justamente es de ponernos. Es lo que el Papa Francisco, entiendo yo, nos ha querido recordar cuando nos ha dicho una iglesia en salida. Una iglesia que sale a las encrucijadas de la historia, de los caminos, etc. No solamente porque hace manifestaciones públicas, ¿verdad?, sino este movimiento. Y por eso yo me preguntaba que cómo hemos vivido lo que ya Juan 23 nos recordó. Curioso, en la bula de la ¿cómo se llama? De la convocación del Concilio Vaticano, pues nos recordaba justamente ya Juan 23 que estábamos en un momento de mutaciones que iba a cambiar la sociedad. El Papa Francisco nos recuerda que ya estamos en otra época, ¿verdad? Pero ya lo anunciaba así Juan 23. Para que fuéramos al mundo, nos recordaba, y escúchenlo bien, inyectar en las venas de la humanidad la sangre de Cristo. No como profetas de calamidades, sino todo lo contrario, como hombres y mujeres que creen en el poder de la gracia y de la fuerza. Es que Juan 23 era un historiador creyente, pero hay muchos historiadores religiosos pero no creyentes, porque justamente él creía en el poder y la fuerza de la gracia de Dios que transformaría el mundo. No de nuestra hacer, no, sino de la gracia de Dios. Y por eso Pablo II nos recordó en el programa pastoral para este siglo, nos recordó esta afirmación genial. El cristianismo es la religión que ha entrado en la historia. Que ha entrado en la historia, no que ha salido de la historia, como a veces pensamos el sacerdocio, ¿verdad?, sino que ha entrado en la historia. El misterio de la encarnación tiene que configurar justamente nuestro ministerio sacerdotal de los bautizados y de los presbíteros. Eso me referiré en la última consecuencia. Segunda consecuencia, entonces, avanzar por el camino del discernimiento y de la obediencia. Porque no se trata de defender unos principios, sino que el sacerdocio existencial de Cristo nos reenvía a la obediencia filial. Una obediencia que nos lleva a estar siempre en búsqueda, en atención. No será eso la sinodalidad. No si yo triunfo, si yo quiero imponer mis ideas, etcétera, sino hacia dónde nos está conduciendo el Espíritu del Señor. ¿Por qué esto? Porque podríamos ir sacando muchas consecuencias, solamente dejo los interrogantes. La participación en el sacerdocio de Cristo
entonces nos lleva y nos exige a todos adentrarnos en la obediencia de Jesús. Por eso fíjense ustedes que siempre decimos la obediencia de Jesús, pero les voy a leer el texto, no me voy a privar de leer el texto ahora, ¿verdad?, para subrayar justamente este punto. Nadie puede arrogarse este honor, el del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado. O como dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. ¿Y cómo lo consigue Jesús? Por la obediencia, y todos los que participen en él tienen que vivir su propia obediencia. Y qué exigente es, ¿verdad? Porque entonces ya no puedo avanzar desde mis proyectos, sino en búsqueda constante del proyecto de Dios. Ya no puedo avanzar desde mis seguridades, sino apoyado en la fe en el Señor. Por eso es muy importante el interrogarnos y el preguntarnos si realmente entramos en la obediencia de Cristo. Tercera consecuencia que ellos hacen: el ministerio de la reconciliación en el mundo. Porque Jesús ha venido justamente, y su sacerdocio es que nos ha reconciliado definitivamente en Él con el Padre. Este ministerio de la reconciliación lo ha recibido y lo ha vivido a través de la cruz. Dice así la carta a los Efesios: ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Es por la sangre de Cristo que se derriba el muro de la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. La reconciliación es obra de la cruz de Cristo. Nosotros a veces lo utilizamos como separación, ¿verdad? Pues es justamente no viviríamos de acuerdo con el proyecto de Dios. La fraternidad, por lo tanto, es una obra a llevar a cabo por el sacerdote. Y el sacerdote, aquí me refiero a todo el pueblo de Dios, que tenemos que trabajar en esa reconciliación. Si nuestro mundo está crispado, ¿cómo ayudamos, verdad, a esta reconciliación? Es un ministerio. Es un ministerio. Y es muy exigente ser sacerdote, entonces, ¿no? Y se puede ser siempre, además. No es por eso. Por lo tanto, la misión de la Iglesia no es reivindicarse, como ha sucedido a lo largo de la historia, ¿verdad? No de nuestros días, sino de esto. Sino vivir el sacerdocio sinovial de Cristo, del que nosotros somos signo e instrumento. Signo e instrumento del sacerdocio de Cristo. ¿Cuándo tengo que terminar? Bueno, no, yo termino a media, porque no quiero convencer a nadie. Cuarta consecuencia, entonces: la Eucaristía y la transformación del mundo. Lo hago en continuidad con el punto anterior. Vivir la Eucaristía
es dejarse transformar para transformar el mundo. No es que me repliego en la Eucaristía. Fíjense ustedes, se lo leo con palabras de Juan Pablo II, ¿verdad? Que me gusta mucho a mí ese texto y que corresponde bien al Prado, entonces por eso lo utilizo. Dice, anunciar la muerte del Señor hasta que venga comporta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida para que toda ella llegue a ser, en cierto modo, eucarística. Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio hacen resplandecer la tensión escatológica de la celebración eucarística y de toda la vida cristiana del Señor Jesús. Transfiguración de uno para transfigurar el mundo. Una Eucaristía que nos replegara sobre nosotros mismos, entonces no corresponde a la dinámica escatológica. Fíjense ustedes que se subraya el impulso escatológico. Una Eucaristía que nos replegara en el pasado tampoco corresponde a la Eucaristía, que nos tiene que lanzar hacia el futuro, hacia la esperanza. Por eso la Eucaristía no es solo memorial del pasado, sino también prenda de la futura gloria. Es el viático, ¿no? No decimos que la Eucaristía es viático, pero es viático para el camino, pero no para ir para atrás, sino para ir adelante y para arriesgar justamente. Y por eso el Papa Benedicto dice, bueno, esto lo podríamos ilustrar mucho, pero no se trata de eso ahora. Nos recuerda lo siguiente comentando a San Agustín. Me permiten una cita un poquito larga. Este pan que vosotros veis, está citando Benedicto XVI a San Agustín, este pan que vosotros veis sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Este cáliz, mejor dicho, lo que contiene el cáliz santificado por la palabra de Dios es sangre de Cristo. Por medio de estas cosas quiso el Señor dejarnos su cuerpo y sangre que derramó para la remisión de nuestros pecados. Si lo habéis recibido dignamente, vosotros sois eso mismo que habéis recibido. Por lo tanto, no solo nos hemos convertido en cristianos, sino en Cristo mismo. Y Cristo es el hombre para los demás, ¿no? Si nos hemos convertido en Cristo, ser sacerdote es ser para los demás. Que lejos del poder, ¿verdad? Ser para los demás. ¿Y quién nos impide ser para los demás? La carne solamente, ¿verdad? Eso no nos puede impedir nadie ser para los demás, porque es justamente. Y paso al quinto punto, a la quinta consecuencia. Y así terminaremos hablando del presbítero. Ahora voy a hablar del presbítero, porque todo lo que he dicho hasta ahora, ¿verdad?, es el sacerdocio del pueblo de Dios. Porque primero somos bautizados, luego por otros sacramentos somos presbíteros. Como bautizados todos sacerdotes y todos en Cristo. El sacerdocio ministerial, no hago la distinción ahora de obispos, sacerdotes, diáconos, ¿verdad?, sino que es por el sacramento del orden que llegamos a ser presbíteros. Estamos en otro sacramento. Todo lo que he dicho nos viene por el bautismo con Jesucristo. Como cooperador del orden episcopal, el presbítero, por lo tanto, mediante la fuerza del Espíritu, tiene una misión, que es formar el pueblo sacerdotal. Y entonces me voy a fijar
en cómo tendrá que trabajar para formar ese pueblo sacerdotal. Dice así Presbyterorum Ordinis en el número 2. El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con que Cristo mismo, por lo tanto no es él. Tenemos que ser muy humildes los presbíteros, ¿verdad? Los presbíteros, con que Cristo mismo forma, santifica y rige su cuerpo. Por lo cual, el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana, pero se confiere por un sacramento peculiar por el que los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan marcados con un carácter especial que los configura con Cristo sacerdote, de tal forma que pueden obrar en nombre de Cristo mismo, cabeza. Pues bien, y continúo un poco más adelante en el número 6. Los presbíteros, ejerciendo según su parte de autoridad el oficio de Cristo cabeza y pastor, reúnen en nombre del obispo a la familia de Dios como una fraternidad unánime y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Mas, para el ejercicio de este ministerio, lo mismo que para las otras funciones del presbítero, se confiere la potestad espiritual que se da ciertamente para la edificación, pero para la edificación del pueblo de Dios, ¿verdad? Que es muy importante. Y entonces, ¿esto cómo lo desarrolla el presbítero? Pues el presbítero lo desarrolla a través del triple munus, el triple oficio, ¿verdad? Que es. Me permiten que lo explicite brevemente. Pero antes, lo que Jesús decía a sus discípulos: no os dejéis llamar maestros, no seáis jefes. Porque justamente Jesús decía esto: vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Qué gozo sería, ¿verdad?, si todos quisiéramos ser servidores, siervos. Si todos queremos mandar, entonces complicamos la cosa. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste esta tarea justamente presbiteral? La primera de todas, hermanos, es ser enviados para anunciar la buena nueva del Evangelio. Porque lo primero es suscitar la fe y por lo tanto congregar a la comunidad, llamar a la comunidad. Fíjense ustedes que hay un cambio, ¿no? O nos quedamos en la comunidad constituida y entonces el sacerdote se convierte en alguien, ¿verdad?, de una comunidad ya constituida. O salimos a los caminos para convocar la comunidad. ¿No será esa la dimensión misionera? ¿No será ese el salir, la nueva evangelización, todo esto que tanto hemos manejado, ¿verdad?, pero que nos cuesta porque supone entonces salir de lo que nos decía Juan Pablo II, de una cristiandad, ¿verdad?, de una iglesia ya esto constituida, ¿verdad?, aún convocar a los hombres y mujeres. Ofrecer a todos. Yo no he dicho imponer, yo no he dicho traer con la Guardia Civil, ¿verdad?, como en tiempos, no, sino justamente avanzar en esto. Segunda perspectiva, que es muy importante,
el apóstol está llamado para santificar. Somos enviados a santificar un pueblo, pero una santidad la de Dios, por lo tanto que supera nuestra capacidad. No decimos, Cristo es quien bautiza. No decimos justamente, tomad y comed esto mi cuerpo. Lo dice Cristo a través nuestro. Luego, la sacramentalidad no debe confundirse con la ejemplaridad. Nuestra misión es reenviar y recordar justamente a todos los cristianos que es Cristo quien nos preside. Por lo tanto, el protagonista no podemos ser nosotros, ¿verdad? Y cuando nos hacemos protagonistas, estamos oscureciendo la presencia de quien nos preside. ¿De quién nos preside? Es Cristo resucitado que vive en medio, que nos escucha y que Dios, que es el solo santo y santificador, nos recuerda el concilio, quiso tener a los hombres como socios y colaboradores suyos a fin de que les sirvan humildemente en la obra de la santificación. Humildemente en la obra de la santificación. Por eso la Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos recuerda, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en la Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. El presbítero es consagrado no por ser más perfecto, no es por ser más santo, sino para que nos reenvíe a Cristo y para que recuerde a la comunidad sacerdotal justamente quién está ahí. Y tercero, y es muy importante, entonces, el presbítero no puede contentarse con servir a personas aisladas, sino que tiene que formar comunidad. Y una comunidad realmente sacerdotal, comunidad. O dicho con palabras del concilio, una fraternidad unánime. Y que conduce no personas a Dios, sino personas en comunidad hacia Dios. Lleva adelante el pueblo de Dios. Claro, y esto tiene sus exigencias, ¿verdad? Y las presenta muy bien el Concilio Vaticano II, presenta vivir con toda exquisitez la relación con las personas. Conforme a la doctrina y a la vida cristiana, enseñándoles y amonestándoles. También hay que amonestar, ¿verdad? Nos recuerda después siendo educadores de la fe. El presbítero tiene que ser un educador de la fe, no puede ser solamente un ritualista. Por eso el concilio nos recuerda de qué servirían las ceremonias por buenas eso si no condujeran directamente a una fe madura. Y una fe madura que lleva al compromiso, claro. Tiene que trabajar sobre todo, fíjense ustedes, dando prioridad a los pobres. Nos recuerda el concilio. A los presbíteros no les concedería eso. Y etcétera. Entonces, como he llegado a la hora, concluyo. Para concluir esta reflexión, creo importante recordar la afirmación por la que comencé. Cambiar el sacerdocio implica forzosamente cambiar la ley. Y yo diría, y nuestra práctica. Si entramos en la novedad del sacerdocio.
Necesitamos, pues, fieles y pastores, recuperar la novedad del sacerdocio de Cristo para que la Iglesia sea realmente en Cristo, lo que el concilio nos dijo. Es decir, signo e instrumento de la unidad íntima con Dios y de la unidad del género humano. Eso es la Iglesia. Y ahí es donde nos tenemos que implicar todos. Es una exigencia para llevar adelante, a mi entender, la nueva evangelización y avanzar por el camino de la sinodalidad que todos deseamos. Gracias.